Bueno, miren aquí, entonces este es el tema para saber lo que vamos a analizar. Incidencia del COVID-19 en el recaudo del impuesto de renta en Colombia. Una vez, hace tiempo lo pusimos de referencia, lo estudiamos también para mirar los puntos de prácticas 1, descripción del problema, pregunta de investigación, lo estuvimos analizando. Nos adelantamos un poco a ver eso. Ahora vamos a diseño metodológico. Diseño metodológico, tipo y enfoque de investigación. Tipo cuantitativo de enfoque descriptivo. Ella va a describir una tabla. Es lo mismo cuando uno describe el estado de la situación financiera, el estado de pérdidas y ganancias, un informe contable. Es cuantitativo porque tiene puros valores numéricos, que son las variables. Ya, este es el tipo de enfoque de investigación que uno coloca sobre el tema tal, tal, tal y tal, con base a datos del DANE. Luego viene población y muestra. La población son todos los contribuyentes, los que están obligados a declarar el impuesto de renta. Esa es la población. 5.3 actividades desarrolladas para el logro de los objetivos. En la primera parte se recopiló la información de los datos de la página web de la DIAN, cogieron la información, cómo se evidencia las variaciones que ha tenido en los 3 últimos años la recaudación del impuesto en las ciudades de Colombia y cómo se han visto afectadas. Aquí, para ser más precisos, lo que hay que colocar aquí es que primeramente ellos primero caracterizaron el recaudo de los impuestos en Colombia para saber qué participación tenía el impuesto de renta y los demás impuestos dentro del total. ¿Qué participación representaba el impuesto de renta? Y se determinó que ese es el que más genera, el que más le aporta al país, el que más ingresos tributarios genera para los impuestos nacionales. De ahí se hacen transferencias a los demás municipios de esos impuestos nacionales. El gobierno hace transferencias a los municipios y ciudades del país. ¿Verdad? Eso es lo primero, la primera actividad desarrollada, entonces, es mirar la participación del impuesto de renta. Después, en Colombia, también la participación del impuesto de renta, de los demás impuestos también, de todos los impuestos, la participación de todos los impuestos. Luego, la participación de los impuestos, del impuesto de renta en cada ciudad. O sea, digamos, cuánto recauda cuánto recauda en impuesto de renta cada ciudad del país. Ese fue otro de los procesos. Y eso es lo que se llama actividades desarrolladas para el logro de objetivos. Para ello, tuvo que también comparar el recaudo del 2019 con respecto al 2020. Esa es otra cosa que hay que decir. O sea, como colocar un punto, un ítem en cada una actividad. Bueno, mirar la participación del impuesto de renta dentro de todos los impuestos. Segundo, mirar el recaudo por cada uno de las ciudades del país, el recaudo del impuesto de renta en cada ciudad. Va el segundo punto. Tercer punto, vamos a colocarlo aquí. Actividades desarrolladas. Este es el punto que tienen que hacer en la actividad 2. Participación del impuesto de renta en el total de los impuestos nacionales. De la DIAN, de los impuestos nacionales, ¿verdad? Del país. Ya ustedes lo entienden. Luego viene estimar, determinar el recaudo, determinación o estimación del recaudo, que eso es un valor exacto que nos da la DIAN. Ya la DIAN tiene todos esos sistemas. Tiene la subyacente, ellos tienen ahí toda la información de lo que uno hace. Determinación del recaudo de
del impuesto de renta por ciudades. Y en Colombia. Y en toda Colombia, en general. Esa es la primera. La segunda, actividad desarrollada para lograr el objetivo. Tercero, comparación del recaudo del impuesto de renta para los años 2019 y 2020, para mirar cuánto dejó de recaudar el Estado colombiano, el país por concepto, por efecto de la pandemia, por motivo de la pandemia o por efecto, por motivo de efecto de la pandemia. Listo, ahí tenemos entonces el punto. Ya es indicado de lo que estamos haciendo. Espero que se vaya aclarando. Un ejemplo claro, este puede ser el ejemplo más claro para entender esos puntos. Ahí estamos mejorando bien ese tipo de esta preparación. Listo, ahí tenemos el punto actividades desarrolladas para el logro de objetivos. En este caso, no se estima la muestra, sino lo que hacen, esto es lo que la población y la muestra fue lo que entregaron en la actividad 1. La muestra es cuando no hay información de todo, de toda la empresa, no hay información, por ejemplo, de los cursos de contaduría. Necesitan la estadística de curso de contaduría, entonces no hay información, te toca entonces hacer una muestra de cuántos estudiantes del programa de contaduría vas a hacer la encuesta. Entonces te tiene que una fórmula, ellos no aplicaron la fórmula de la muestra porque ellos ya tienen la estadística, la da la DIAN te da todo, ellos manejan con el subyacente, ellos tienen todo, ellos tienen todos los movimientos, las transacciones que uno hace. O sea, uno no puede engañarlos a ellos. Ellos ya saben cuánto nosotros hemos gastado, cuánto es nuestro movimiento financiero. Y con eso ellos nos cobran el impuesto de renta. Lo mismo a las personas naturales y jurídicas. Recolección de la información y plan de análisis. Como se dijo anteriormente, se realizó un comparativo del recaudo de las vigencias del año 2019 y 2020 con el año actual. Con base, hay que colocar con base a fuente secundaria, a fuente secundaria de las estadísticas de los datos estadísticos de la DIAN. No es fuente primaria. Uno cuando es encuesta, uno coloca fuente primaria. Fuente primaria de los datos de la DIAN. Ya esta es secundaria, fuente secundaria, porque esta investigación es cuantitativa. Mixta también puede ser mixta si tiene alguna variable que vamos a ver ahorita. El último punto es definición de variables e indicadores. Entonces, con base a fuente secundaria de los datos estadísticos de la DIAN, se hizo, esto lo que está haciendo es lo mismo que estaba allá arriba. Lo colocó como recolección de la información en plan de análisis. Se hizo un estudio de las variaciones del recaudo de las ciudades de Colombia en estos años.
con el fin de conocer cómo se vio afectado el comportamiento del pago de los usuarios debido a las afectaciones económicas que el confinamiento obligatorio ocasionó. Entonces, ¿qué podemos colocar más? Que los datos de la DIAN están dados, los datos de la DIAN están disponibles mensual y anualmente desde el año 2010, 1970, vamos a colocar, hasta 2022. ¿Qué otra cosa? En Excel, se pueden descargar en Excel y se organizan transversalmente por ciudad y país, y año, y por ciudad y el país, y Colombia, y a nivel de Colombia. Le pareció un ejemplo, ese es como el plan de análisis. Se tabula y grafica el comportamiento de las variables de recaudo de este impuesto a la renta. A la renta, va a colocar. Digo, ahí tenemos ya indicado, vamos a ir indicando. Por eso es lo más fácil que se hace la metodología. Definición de variables e indicadores. En este estudio se tomó como variables e indicadores el total de recaudo del impuesto de renta y de los demás impuestos y tributos aduaneros nacionales de nuestra población de todos los departamentos de Colombia, debido a la pandemia para cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias. ¿Qué podemos hacer aquí? Una tabla. Por lo general, ustedes van a encontrar en otras investigaciones que se acostumbra a hacer una tabla. Vamos a poner una tabla de 3 por 4. Vamos a ponerle aquí la tabla. Tabla. Vamos a colocarla. Listo, vamos a colocar aquí la tabla. En esta tabla vamos a poner el título. Variable. Definición de la variable. Y indicador. Van a encontrar ustedes variable, por ejemplo, recaudo de impuesto de renta. Definición. Es el valor de impuesto nacional, el valor que se liquida de
de la utilidad de la utilidad neta, de la utilidad bruta operacional.